Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bernardo Bastien y en esta ocasión vamos a ver cómo llenar un termodiagrama, que un termodiagrama es pues una forma de representar un análisis vertical de la atmósfera en cierto momento. Y pues bueno, vamos a ver cómo plasmar este análisis vertical gráficamente en un termodiagrama SQP. Entonces vamos a ver cómo llenarlo y cómo obtener otros parámetros que nos pueden servir para conocer mejor la atmósfera en ese instante. Pues bueno, primero, para llenar el termodiagrama tenemos primero que obtener los datos de altura. Estos datos yo los he obtenido de este link, que lo dejaré aquí en este video, abajo en los comentarios. Y pues bueno, nos metemos a este link y nos aparecen esta serie de archivos en azul, .upa. Y pues bueno, aquí dependiendo el que queramos abrir y la hora en que se hizo el análisis, será 14, que los primeros dos dígitos es el año 2014, los segundos dos dígitos es el mes 04, o sea abril, los terceros dos dígitos es el día y por último tenemos la hora. Entonces el que yo bajé, que es este subrayado en naranja, es de el 4 de abril del 2014 a las 00Z. Cuando bajen este archivo, guárdenlo y lo pueden renombrar como .txt y así se puede abrir en su blog de notas. Entonces, bueno, ¿cómo se ven los datos cuando uno los abre? Bueno, se ven datos codificados, no se ven más que series de 4 o 5 números y algunas letras, como lo vemos aquí. Este es un archivo muy grande y pues de este archivo nosotros lo que queremos es sacar los datos de altura, pero pues para la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, ¿cómo saber qué datos, o sea, cómo descifrar este código? Pues bueno, aquí les dejo otro link en el que se describe el código usado en estos datos, que es el FM35. Por favor, lean con mucho cuidado este código, porque pues bueno, tiene algunas peculiaridades que tienen que fijarse bien para poder entenderlo y que no cometa ningún error. Entonces, muy bien, una vez que lo leímos, pues ya sabemos el significado, ¿no? Del lado izquierdo pues son puros números y del lado derecho nos dice que estos números nos pueden decir la hora, la fecha, la ubicación, que por ejemplo para la Ciudad de México es la 76679. Nos dice los datos que hay en superficie y los que nos interesan, los datos de altura. Entonces, bueno, si ustedes leen el código y ven esto, podrán descifrar qué significan cada uno de estos números, que son presiones y temperaturas, más que nada. Y pues bueno, yo elaboré aquí una pequeña tabla, pues para verlo ya mejor, que no sea en código. Y pues en esta tabla puse la presión, que la presión más alta, como es la Ciudad de México, pues por la altura que tiene la ciudad, pues la mayor presión que se llega a adquirir es de 700 milibares. También podemos, estos datos nos dan la altura potencial, la temperatura del punto de rocío, la dirección del viento y la velocidad del viento en nubes. Y pues así tenemos para estos niveles, que son los niveles obligatorios. Entonces, muy bien, ya que tenemos descifrado, ahora sí, ¿cómo llenar nuestro termodiagrama SQP? Que es el que tenemos en la pantalla en estos momentos. En este termodiagrama tiene varias líneas, que son como las isobaras, las isotermas, adiabáticas secas, adiabáticas de saturación y razón de saturación de mezcla, que pues todas ellas tienen una razón de ser y por qué estar ahí, y pues nos van a ayudar para poder descifrar algunos parámetros que queremos. Y pues el objetivo de este video no es tanto explicar cómo se llegó a ese termodiagrama, que por supuesto que hay explicaciones físicas, sino que más bien es cómo usarlo y cómo llenarlo. Entonces, bueno, antes que nada vamos a poner los datos, que serían la fecha, la hora y la ubicación, y pues el nombre del que lo analiza, que en este caso pues soy yo, Bernardo Bastien. Luego vamos a marcar las temperaturas con un pequeño círculo. Por ejemplo,
aquí tenemos la primera temperatura que a 700 milibares, aquí tenemos esta línea de 700, la temperatura era alrededor de 16, ustedes pueden regresarse y checar esa tablita, entonces por eso he puesto ese punto ahí donde está, en 16. Estas líneas son las isotermas, la de 10 y la de 20. Lo que quiere decir que entre la de 10 y la de 20, pues obviamente estará nuestra temperatura de 16. Y pues es ahí donde tenemos que poner ese punto. Muy bien. Entonces, aquí he marcado todas las temperaturas. Ahorita ya pueden ver todos los puntos en pantalla. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son el mismo número de puntos que como el número de isogara de las cuales tenemos información, y luego unimos esos puntos con una línea azul. Bueno, ahí ya los uní, y hacemos lo mismo para las temperaturas del punto de rocío con otro color para distinguirlos. Y pues bueno, así se vería nuestro termodiagrama para el 4 de abril a las 00. Entonces, luego, ¿qué más? Tenemos que dibujar los vientos. Recordamos que pues así son las barbas, y pues cambian si tienen diferentes velocidades y diferentes direcciones, y pues las direcciones se toman respecto al norte, o sea, el azimuth. Y pues así, aquí ya he dibujado los vientos, y pues los remarqué en verde, porque en nuestra tabla los datos de los vientos pues también están en verde, para que sepan que se relaciona con qué. Y después, ahora sí, los parámetros que podemos obtener a través del termodiagrama. Pues bien, estos parámetros se dividirán en dos. Parámetros de humedad, que son los siguientes. El primero sería la razón de mezcla. Entonces, vamos a hacer un pequeño zoom. La razón de mezcla nos indica el agua total en la parcela. Entonces, a partir de la temperatura del punto de rocío, hacemos una línea paralela a las líneas de saturación, a la razón de saturación de mezcla, y esa línea paralela la bajamos hasta acá, y pues nos indicará cuáles los gramos sobre kilogramos que existen en la parcela, ¿no? Que en este caso serían 9.5 gramos sobre kilogramos, ya que esta línea se encuentra entre el 5 y el 10, un poquito más cerca del 10. Entonces, ahora sí, ¿qué seguiría? La razón de saturación de mezcla. ¿Qué es esto? Pues bueno, esto sería el agua que podría entrar a nuestra parcela, de tal forma que entrando esa cantidad de agua, nuestra parcela quede saturada de agua, por supuesto. Y aquí hacemos lo mismo, pero partiendo de la temperatura real. Hacemos esta línea paralela a la razón de saturación de mezcla, y lo cual la bajamos hasta acá, y pues nos indica cuál sería la cantidad de agua que tendríamos en esa parcela completamente saturada, que pues en este caso sería de 16 gramos sobre kilogramos. Y pues seguimos. Luego la humedad relativa, que esta es la proporción en porcentaje entre la razón de mezcla y la razón de saturación de mezcla. Para nuestro ejemplo es el 59%. La humedad relativa de la parcela a 700 milibares es del 59%. Luego, aquí vamos a obtener nuestro siguiente parámetro, que es la presión de vapor de saturación. Vamos a hacer un zoom para verlo mejor. Y pues bueno, esta presión es la presión parcial ejercida por el vapor si la parcela estuviera saturada, manteniendo su temperatura. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esto? Pues bueno, a partir de la temperatura real de la parcela, vamos a dibujar una línea paralela a las isotermas hasta llegar a los 622 milibares, y de ahí vamos a bajar nuevamente por una línea paralela, pero ahora a la razón de saturación de mezcla. Y ya que estamos aquí,
veremos cuál es el número que nos indica la presión que ejerce el vapor de esa parcela que estuviera saturada, ¿no? Que en este caso sería 19 gramos sobre kilogramos. Luego nuestro siguiente parámetro, bueno, ese sería el último de los, no, perdón, me salté uno. Ok, nuestro siguiente parámetro es la presión del vapor de saturación. Ok, esta presión de vapor de saturación es la presión parcial ejercida por el vapor de agua que existe en la parcela. O sea, no es si ya estuviera saturada, no. En esta ocasión es la que existe. Y aquí partimos de la temperatura del punto de rocío con una isoterma que llega a los 622 milibares y regresa por una por la razón de saturación de mezcla. Y pues bueno, a través de ello obtenemos nuestro dato, que es de 12 gramos sobre kilogramos, y pues concuerda con que esta es una cantidad menor aquí si la parcela estuviera saturada. Y ahora sí, los parámetros de temperatura que podemos obtener a través del termodiagrama. Bueno, primero que nada podemos obtener la temperatura visual, que es la temperatura en la cual una parcela de aire seco tendría la misma densidad que una de aire húmedo, dada cierta presión. Y esta se define como temperatura virtual es igual a la temperatura menos la razón de mezcla entre Celsius. Bueno, pues para nuestro ejemplo, que es en 700 milibares, la temperatura virtual sería de 14.62, es decir, que habría que bajarle alrededor de 2 grados a esa parcela para que su densidad fuera la misma que una parcela con aire que una parcela húmeda. El siguiente parámetro es la temperatura potencial. Vamos a darle zoom. Y pues bueno, esa es la temperatura que tendría una parcela de aire si bajara a 1000 milibares por un proceso adiabático seco. Así que si esta parcela que está en 700 milibares bajara en una línea paralela a una adiabática seca hasta llegar a esta línea amarilla, que son los 1000 milibares, vemos cuál sería su temperatura. Aquí está el 40, la isoterma de 40, por aquí estaría la de 50, y pues bueno, más o menos se calcula que esta temperatura sería de 47, la temperatura potencial. Bueno, el siguiente parámetro es el nivel de condensación por ascenso. O sea, ¿a qué nivel? Permítanme ponerle zoom. ¿A qué altura la parcela de aire quedaría saturada? Pues para esto, a partir de nuestra temperatura del punto de rocío, seguimos una línea de razón de saturación de mezcla y la seguimos hasta que ésta se encuentre con una línea que parte de la temperatura real y sigue una adiabática seca. Entonces, cuando estas dos se juntan, vemos que la altura sería a 600 milibares. Y pues esa sería la altura de condensación por ascenso. Y ahora, la temperatura equivalente. Pues bueno, la temperatura equivalente, al principio la vamos a sacar partiendo de esta línea, que fue la línea anterior, la altura, que es la altura de condensación por ascenso. Entonces, a partir de aquí, vamos a seguir, déjenme leer esto, vamos a seguir una línea de saturación adiabática hasta que esta línea se vuelva completamente paralela a una adiabática seca. Entonces, como ven, aquí va medio curva y aquí se vuelve paralela a estas líneas. Entonces, ya que se vuelve paralela, a partir de ese punto, de esa altura, lo que vamos a hacer es tomar, o mejor dicho, seguir una línea de adiabática seca hasta regresar a
altura de condensación por convección y ver qué temperatura tendría, que en este caso sería alrededor de 23 Celsius. Esa sería la temperatura equivalente, la temperatura que adquiriría una parcela si se condensa toda la humedad que hay en ella. Ahora, la temperatura equivalente potencial sería lo mismo, pero en lugar de bajar únicamente hasta el nivel de donde empezó la parcela o hasta el nivel de condensación por convección, bajaría hasta los 1000 milibares. Y ya que baja ahí, vemos cuál sería su temperatura potencial, que en este caso pues sería alrededor de 70 Celsius. Recordamos que baja por un proceso adiabático seco. Y bueno, ahora vamos a ver la temperatura del bulbo húmedo, lo cual es la temperatura que adquiere una parcela que se enfría debido a que toda el agua en ella se evapora. Entonces, a partir de la temperatura de punto de rocío seguimos una línea de razón de saturación de mezcla, y a partir de la temperatura de la parcela seguimos una adiabática seca, y donde las dos se junten, a partir de ahí seguimos una línea de saturación adiabática hasta llegar al nivel de donde partimos, y en este caso nos daría 11 Celsius. Tomamos la temperatura en ese punto. Y pues bueno, digamos que si esta parcela a 700 milibares se enfría se evapora todo el agua, entonces estaría perdiendo calor la parcela, por lo cual en lugar de estar a 16 Celsius estaría a 11 Celsius, como lo demuestra el termodiagrama. Y bueno, pues a continuación, esta sería el último parámetro de temperatura, que es la temperatura potencial del bulbo húmedo, la cual es muy parecida a la anterior, pero en lugar de regresar únicamente al nivel de donde partió la parcela, pasa hasta los 1000 milibares. Y pues de ahí obtenemos la temperatura, que serían 24 Celsius. Pues bueno, esta temperatura potencial de bulbo húmedo es la temperatura que adquiere una parcela que se enfría debido a que todo el agua en ella se evapora, y luego la parcela baja a un nivel de 1000 milibares en un proceso adiabático seco. Y bueno, todavía me faltan algunos parámetros, como el nivel de condensación por convección. Este nivel lo vamos a obtener cuando, a partir de la temperatura del punto de rocío, seguimos una línea de razón de saturación de mezcla hasta donde esta línea cruce con la temperatura de la parcela, que en este caso son 600 milibares. Entonces, bueno, ese sería el nivel en el que, si elevamos una parcela de aire mediante un proceso adiabático seco, esta parcela se satura. Entonces, si esta misma parcela la elevamos a 600 milibares, esta parcela quedaría saturada en vapor de agua. Y el siguiente parámetro es igual interesante, y nos dice qué temperatura debería tener esa parcela en superficie, de tal forma que al calentarse por radiación solar llegue a un proceso, a una formación de nubes convectivas. Entonces se obtiene igual a través del proceso anterior, que es seguir una línea de razón de saturación de mezclas hasta donde se cruce con la temperatura de la parcela, y de ahí seguir una línea adiabática seca hasta regresar a superficie, que en nuestro caso es 700 milibares, y ahí tomamos el valor de la temperatura, que es 19 grados. O sea que si esta parcela estuviera a 19 grados, por ella misma, al calentarse por el sol, generaría nubes convectivas. Y pues eso sería todo. Los dejo con esta bonita frase de Proust, que nos dice: un cambio en el tiempo
es suficiente para recrear el mundo y a nosotros mismos. Pues bueno, quédense con esa bonita frase. Ahí está mi correo por si cualquier cosa, si tienen algún comentario, será bienvenido. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video.